En el bloque anterior y tiene que ver con la vida y el mundo de los enfermeros y los reclamos que hacen ellos por ese trabajo tan esencial que realizan, pero por ahora olvidados, ¿no? Olvidados en cuanto al reconocimiento, porque durante la pandemia hubo como una especie de reconocimiento que fue a nivel social, digamos, ¿no? Morían, caían como moscas, estaban en la primera línea. Sin embargo, todo eso, lejos de haber implicado un reconocimiento laboral a su trabajo, a su esfuerzo, a su dejarlo todo, incluso a sus familias, los dejó en una situación más precaria. Pero en esta primera parte no vamos a hablar de eso. Vamos a contar historias, vamos a hablar con ellos qué fue lo que les dio esa necesidad de cuidar a los demás. Este es el departamento de enfermería. Buen día, Norma. Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Vos cuántos años hace que sos enfermera? Muchos, 34 años prácticamente. Es una hermosa profesión la que nosotros elegimos, y yo creo que la enfermería se lleva bien en el corazón. No se puede ser enfermero sin tener la vocación. Una organización compleja como es un hospital no podría funcionar sin la profesión de enfermería. Elegí la enfermería en un momento que estuve internada, transité esta etapa y ocupé el rol de paciente. ¿Por qué estabas internada? En ese momento había perdido un bebé y vi la actividad que tenía la enfermera, cómo me atendía, y sentí que esa era mi vocación también. Pasó que mi padre se enfermó, lo estuve atendiendo como hijo mayor, y veía cómo era el trabajo minucioso de enfermería, cómo lo cuidaba, cómo estaba muy encima de él, y me encantó. Entonces yo dije, esto lo tengo que saber, esto lo tengo que aprender, porque es una profesión sana. Están, digamos, para contener esa necesidad del paciente y de los familiares que están padeciendo, que están sufriendo en un momento determinado. Cuando empezó esto de la pandemia, los enfermeros tenemos esa costumbre de dar la mano, de sentir la piel del otro, sobre todo del enfermo, del usuario, del familiar. Y esto de la pandemia nos alejó. Yo hice 8 años de terapia de adulto y 2 años de pediatría. Y me pasó una vez que un paciente ventilado, que está intubado, se recuperó y me agarró un día y me dijo, me escuchó mi voz y me dijo, ¿sabes que te reconocí por la voz? Y vos era el que me hablaba, que me decía que tenga más fuerza, que iba a salir adelante, que no baje los brazos. Y me acuerdo de vos, solamente con la voz. La enfermera sabe quién tiene dolor, quién vino ayer, dónde dejó tal cosa. La enfermera sabe todo. Hablar con el paciente, hablar con la persona, a ver qué siente, qué problemas tiene. Digamos, lo ideal es que saber bien qué le pasa al individuo que está enfermo. Nosotros somos telefonistas, somos secretarios, contenemos al paciente, asistimos, gestionamos el material, todos los materiales que vos ves acá, esto lo gestiona una enfermera. Digamos, nosotros estamos al pie del paciente, viendo si está bien, acompañando al paciente, viendo la rehabilitación del paciente, higienizamos al paciente también, como es una tarea que exclusivamente piensa que solamente higienizamos, no es así. Nosotros le brindamos cuidado, calidad de atención, a veces con poca personal, igual le brindamos la misma atención. Y esta enfermera siempre me decía, las enfermeras somos las primeras que vemos nacer y las últimas que vemos morir. Por eso somos importantes. Y me quedó. Qué fuerte, ¿no? Hay que tener un gran corazón, un gran amor por los demás, pero también una fortaleza espiritual, porque siempre estás en situación de emergencia, de dolor,
porque alguien está internado porque está allí con un problema de salud como mínimo y con riesgos de muerte también, ¿no? Y también atajando estos penales de las situaciones críticas, ¿no? Son quienes atajan a esas personas. Sin embargo, como hablábamos recién, no son reconocidas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni siquiera son reconocidas y reconocidos como personal de salud. Son administrativos. Gracias a una iniciativa popular que lograron presentaron hace unas semanas al Poder Legislativo unas 55.000 firmas para que esta situación cambie, porque no solo es el título, además de que son personas que estudian 5 años, ¿no? Las licenciadas en enfermería. Eso implica que ganan un 30, un 40% menos. Y en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país no están mucho mejor, la verdad. Así que escúchalos, porque ellos se desviven por nosotros y estos son sus reclamos. Somos personal de salud, somos la primera línea, pero no somos reconocidos, sobre todo los compañeros y las compañeras de Cava. Te doy un ejemplo. En Capital, que yo también trabajo en Capital, somos administrativos. Se reconoce como administrativo. Y la implicancia en sí es que a nivel económico es una gran diferencia. Y si me tuvieras que decir un porcentaje, ¿cuánto más o cuánto menos percibís? Entre un 30 y un 40% menos. El protagonismo que tuvo la enfermería, por lo que significa el contacto directo con los pacientes y la exposición que tuvieron, realmente los pone en un lugar de jerarquía como para que todos estos reconocimientos siempre queden cortos, ¿no? Si bien tenemos el reconocimiento de la comunidad a partir de la pandemia, pero no el reconocimiento de los, digamos, gobiernos de turno. Y esto no es solamente ahora. Los profesionales son 3 años, con la licenciatura son 2 años más. Yo estoy haciendo la residencia ahora también, son 3 años más. En total son 8 años. Y para que no se lo reconozca a una enfermera como profesional con 8 años de estudio, medio que no es justo. Yo hablo desde la provincia, que si bien estamos en otra posición porque nos rigen otras leyes, pero estamos atravesando y cruzando el límite de la pobreza por nuestros sueldos. ¿Y en provincia cuál es? En provincia la situación son los sueldos y los nombramientos. La verdad que no tiene sustento teórico la falta de reconocimiento. Yo creo que debe tener que ver con un tema presupuestario y con un tema a veces que tiene que ver con un clasismo. Todos los enfermeros tenemos 2 o 3 trabajos, porque no llegamos al mes. ¿Y cuántas horas trabajarías con 2 o 3 trabajos? 8 horas, 6 horas, depende de lo que te desempeñes. ¿En cada trabajo? Sí. A nosotros, mayormente, enfermería no tiene un trabajo. Tiene 2 trabajos, algunos tienen 3 trabajos. El caso mío, te puedo decir de mi vida propia, yo trabajo en 2 lugares, mi esposa también es enfermera, también trabaja, y a veces nos llegamos a fin de mes con 3 sueldos. Y por ejemplo, Juan no duerme prácticamente. ¿Tienen hijos ustedes? 3 hijos tenemos. ¿3 hijos? 3 hijos tenemos. ¿Cómo hacen para bancar la chata? Para parar la chata. Es muy difícil, realmente es muy difícil. Tu calidad de vida es terrible. ¿Sí? No puedes disfrutar a tu familia. La canasta básica estaba muy por debajo y nos dimos cuenta que también perdimos muchos compañeros con la pandemia. Más allá de lo salarial, se pone el cuerpo y el alma en esa profesión, por eso son tan importantes y por eso uno los quiere tanto a esta profesión de enfermería. A mí me gustaría tener un solo trabajo para poder desempeñarme mejor, disfrutar a mi familia, disfrutarme el poco tiempo que me queda dentro de este hospital porque estoy próximamente a jubilarme. ¿Y crees que eso es posible? Yo creo que si nos unimos todos y hacemos fuerza y seguimos reclamando, alguien nos va a escuchar. Es una de las injusticias casi eternas con el personal de enfermería, ¿no?
Quiero agradecerle mucho a la gente del Hospital Interzonal de Agudos, Eva Perón, en la localidad de San Martín. Agradecerle a estos enfermeros que nos abrieron su corazón. A Norma, que le está tocando por estos días cuidar a una persona muy especial para ella. Y ver también de una buena vez por todas cómo reconocemos y cómo devolvemos, económicamente hablando, y desde el Estado y desde los privados también, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo y también todo ese estudio. Gracias, Carla.